Dios me les bendiga a todos, bendiciones de lo alto. Les habla su hermano en Cristo Rafael Castillo, creador de este su canal Latinoamérica para Cristo. Sean todos y todas bienvenidas. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre la guerra espiritual, ya que es bueno como iglesia que estemos edificados en la palabra del Señor. En Efesios 6:12, el apóstol San Pablo dejó claro contra quién es la lucha. Él dijo que no teníamos lucha contra carne ni sangre, es decir, que la lucha de la iglesia de Cristo no es contra los seres humanos, contra los que piensan distinto a nosotros, los que tienen creencias así sea erróneas, los que persiguen a la iglesia. El apóstol Pablo dejó bastante claro que la lucha es espiritual. Espiritual significa con aquellos seres que no tienen cuerpos materiales, como los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad. La lucha espiritual es contra Satanás, que el Señor lo reprenda, y sus demonios. Cuando nosotros hablamos de una guerra, estamos hablando de un conflicto, estamos hablando de un choque, de una contienda, de una confrontación. La guerra espiritual entre el bien y el mal nace a raíz de cuando se revela Satanás, que él se trae la tercera parte de los ángeles caídos. Él empieza a hacer guerra contra la raza humana e inicia contra Eva y Adán, y a lo largo de la historia nosotros hemos visto cómo el enemigo de una u otra manera busca corromper al ser humano. Nosotros hemos visto cómo los antediluvianos estaban tan corrompidos que ellos solo pensaban en tomar, en beber, en la vanidad de este mundo. Básicamente estamos hablando de que existen dos reinos del Señor Jesucristo. Un reino de luz en el cual la palabra del Señor nos enseña que Él vino para darnos vida y para que la tuvieran en abundancia. Es decir, que la misión del Señor Jesucristo en esta guerra espiritual es rescatar las almas y sanar los corazones quebrantados, romper cadenas. Él vino para llenar, para poblar el cielo de almas. Lo dice Juan 3:16, dice que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la misión de Cristo es que vayamos al cielo, pero la misión de Satanás, que el Señor lo reprenda, de acuerdo a Juan 10:10, dice que el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces nosotros vemos que el enemigo, su función es corromper al ser humano, enlodarlo de pecado, descuidarlo, distraerlo de la salvación, colocar en su mente pensamientos de riqueza, pensamientos de vanidad. Por eso es que nosotros hoy en día vemos como muchas personas están más pendientes de su belleza, muchas personas están más pendientes de la fama, del dinero, del hato, etc. Nos guste o no, somos parte de este conflicto. O estamos de un lado o estamos del otro. Básicamente la guerra espiritual, este ejército de Satanás, de principados, potestades, gobernadores, tiene huestes espirituales de maldad. Su principal función es hacer guerra contra la iglesia del Señor Jesucristo. Su principal función es atacar sin treguas, sin piedad a los pastores, atacar a los profetas, a los hombres de Dios, destruir los ministerios, los matrimonios, corromper. ¿Ve? Estas son fuerzas contrarias que se oponen a la lectura de la palabra, a la oración, al evangelismo. Estas son fuerzas contrarias que atacan al cristiano de día y de noche con malos pensamientos. Son fuerzas contrarias que no descansan, que no duermen, que están condenadas, y por eso es que nos van a estar atacando. ¿Ves? En cambio, el gobierno de luz, conformado por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo de Dios, por los santos ángeles del cielo, ellos han venido a traer luz. Ellos son la parte buena que buscan de una u otra manera que se salve el ser humano. ¿Ves? El Espíritu Santo es el que hace la obra aquí en la tierra, convenciendo a las personas para que se salven. Así, mis estimados hermanos, ya hemos aprendido que la guerra espiritual es sin tregua. Aquí no hay tregua, ya que es una lucha por las armas. Eres tú el que decide de qué lado estás, de qué bando estás. Es el momento de venir a la luz, que la luz la representa el Señor Jesucristo. Las tinieblas lo único que buscan es corromperte. Las tinieblas lo único que buscan es que tú estés ahogado en el pecado. La misión del enemigo es tu arma. Él lo ha dicho en reuniones con satanistas, que a él no le interesa el dinero, él lo que le interesa son las armas. Por eso que nosotros vemos hoy en día una sociedad corrompida moralmente, vemos un mundo lleno de idolatría. Son estas fuerzas contrarias. Nosotros hoy en día vemos el ateísmo. En la guerra espiritual, estas entidades espirituales de maldad en Efesios 6:12 se encargan de promover el ateísmo para que las personas no caigan en el Señor. Estas entidades se encargan del narcotráfico,
del tráfico de órganos, del tráfico de armas, de seres humanos, de la prostitución, del lesbianismo, de la homosexualidad. Estas fuerzas espirituales se encargan de corromper a nuestros hijos con videojuegos. Estas fuerzas espirituales de maldad están detrás de las telenovelas, de entretener al cristiano, buscan descuidarnos, buscan que nos apartemos del Señor, que se vaya a la presencia del Espíritu Santo de Dios. Estas fuerzas contrarias se oponen a que hagamos campañas a cielo abierto, cruzadas evangelísticas. Estas fuerzas contrarias se oponen a que llevemos el diezmo a la iglesia. Estas fuerzas contrarias se oponen a que las personas se bauticen. Una de las causas por las cuales muchas personas no se bautizan es porque estas fuerzas contrarias le dicen que no se bauticen. Muchas hermanas o hermanos no se han casado, no se han emparejado, amados en el Señor, o muchos no toman la cena en parte porque estas fuerzas contrarias. Estas fuerzas contrarias son las que te hacen la guerra evangelista, usando autoridades locales para no dar los permisos. Entonces nosotros tenemos que entender que estas fuerzas contrarias usan gobiernos terrenales. Estas fuerzas contrarias son las que promueven las leyes en muchos parlamentos, en muchas cámaras, para que se apruebe el aborto, la eutanasia, para que se apruebe el matrimonio gay. O sea que estamos hablando de un ejército contrario, de Efesios 6:12, el ejército de las tinieblas, que no perdona absolutamente a nadie. Por eso es que nosotros vemos tanta hechicería, por eso es que nosotros vemos tanta palería, brujería, magia negra, magia blanca, tantas cosas malas que nosotros vemos, porque es una guerra. Pero lo bueno es que el Señor está con nosotros y Él es poderoso. Así que Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Suscríbanse a este su canal Latinoamérica para Cristo, que voy a estar subiendo más videos. Bendiciones de lo alto.